Se está grabando la llamada. Correcto. Muy bien, entonces empezamos. Mientras esperamos que sus demás compañeros se conecten, vamos viendo un pequeño spot, ¿no, chicos? Hola, soy Diana, les saludo desde la ciudad de Lima. Actualmente me encuentro cursando el cuarto año de secundaria. Gracias a la modalidad virtual, el colegio Sane, puedo visualizar mis clases desde mi teléfono móvil. De esta manera también se me facilita el poder trabajar aquí. Gracias a esto, yo también puedo ofrecer un mejor futuro y continuar mi formación universitaria. Mi nombre es Horacio Pérez Peña, soy de la comunidad de Mayapo, estoy estudiando en SANE. Gracias al Colegio SANE, estoy terminando mi secundaria en quinto año. Estudia en el Colegio SANE y termina tu secundaria para continuar tu carrera. Mi nombre es Mayela Torres Cruz, vengo de la región Piura, vengo cursando mis estudios secundarios a mis 40 años, ya que no tuve la oportunidad en mi niñez, siempre tuve el anhelo de seguir estudiando, y a mis 40 años encontré la oportunidad para estudiar desde mi casa en forma virtual y a distancia, en el Colegio Sane. Muy bien, chicos, ahí hemos podido apreciar, ¿no? Un poco en relación, pues, al Colegio Sane, ¿no? Ya, muy bien, entonces vamos avanzando, ya, sí, porque tenemos solamente un pequeño tiempo, ya, y para abordar, ¿no? Algunos aspectos que son importantes dentro de esta época, ¿ya, chicos? Correcto, muy bien, correcto. Entonces, el tema que nos acoge, chicos, el día de hoy es ya el oncenio de Leguía, ¿ya? El gobierno de Leguía, ¿sí? El gobierno de Leguía, o el llamado también el oncenio de Leguía, ¿ya, chicos? Correcto, una época importante dentro de nuestra historia, ¿no? Dentro de la historia del Perú, ¿ya? Toda vez que los sucesos de esa época, ¿no? Van a repercutir también, ¿no? En nuestro contexto actual, ¿no? En nuestro contexto actual. Muy bien, correcto. Ya estamos ya pues dentro de la primera semana, ¿no? Y ustedes son estudiantes del cuarto año, ¿no? Y dentro del segundo bimestre, ¿ya, chicos? Muy bien, correcto. Acá tenemos, ya, ¿cómo están, chicos? Acá tenemos, ¿no? La figura de Oncenio, ¿no? O de Augusto B. Leguía, ¿no? Ya dentro de su digamos así, ¿no? Ahí sentado, ¿no? Ya dentro de Palacio de Gobierno, claro está, ¿no? Ya. Muy bien, entonces vamos a ver o estudiar un poco, ¿no? Este personaje muy controvertido, ¿no? Dentro de la historia del Perú, ¿ya? Muy controvertido dentro de la historia del Perú, ya que en ese contexto va a haber grandes reformas, ¿no? Sociales, ¿ya? Culturales, políticas, etcétera, ¿no? Que van a tener mucha repercusión de ahí en adelante, ¿no? De ahí en adelante, ¿ya? Muy bien, chicos, vamos visualizando este pequeño video y luego vamos a comentar, ¿ya? A ver, atentos. Leguía es el constructor del Perú moderno, del Perú de las obras públicas, ¿no? Ejercidas por el Estado, el Perú de la inversión norteamericana. Hizo todo lo que el Perú de hoy es, porque no había nada acá. Éramos una aldea y él ahí hizo una metrópoli. Augusto B. Leguía es uno de los presidentes más polémicos de nuestra historia.
Fue un mandatario que luego de disfrutar las bondades del éxito y la adulación, probó finalmente los sinsabores de una estrepitosa caída. Esta es su biografía. Muy bien, chicos, ahí hemos podido apreciar un poco, ¿no? De un aspecto, una referencia, ¿no? Un poco somera en relación, pues, a Augusto B. Leguía, ¿no? Correcto. Ya, y ahí se deslizan dos preguntas, chicos, ¿ya? Y ustedes me van a ayudar, a ver, por favor. Primero, ¿no? Si es que han escuchado hablar acerca de este personaje de la historia, chicos, ¿ya? Si por ahí ustedes han escuchado, ¿no? Hablar, o tal vez han tenido la oportunidad de, ¿no? ¿no? De escuchar, tal vez de leer, ¿no? De haber visto algún documental, etcétera, ¿no? De este personaje, Augusto B. Leguía. A ver, alguien por ahí, chicos, nos pudiese tal vez, ¿no? Comentar. Correcto, por acá dice, Jacqueline fue un presidente del Perú, ¿no? Muy bien, gracias, hija. ¿Alguien más, chicos? ¿Han escuchado hablar acerca de este personaje? Ahí ¿no? En la presentación nos dice que es muy controvertido, ¿no? Sí, muy controvertido. ¿Alguien más? ¿Alguien más que haya escuchado, chicos? O si no han escuchado también, ¿no? No hay problema, con sinceridad, profesor, no he escuchado hablar de este personaje, no es la primera vez que escucho hablar, ¿no? Sí, ¿ya? ¿Alguien más, chicos, que se pueda animar? ¿Ya? Correcto, ya, muy bien. Entonces, nos indica ahí, ¿no? La primera pregunta, ¿ya? ¿Quién fue Augusto B. Leguía? ¿No? Y acá Jacqueline nos ha indicado, profesor, fue un presidente del Perú, ¿no? Correcto, ya fue presidente, ¿no? Del Perú, ya, muy bien. Dice, ¿qué papel jugó? Segunda pregunta, ya. ¿Qué papel jugó Augusto B. Leguía en la historia del Perú, chicos? Ahí en el pequeño extracto nos indica un poco, ¿no? Ya, el papel de Augusto B. Leguía, ya en nuestra historia del Perú. A ver, ¿qué papel habría cumplido, chicos? A ver, lo repetimos mejor, ¿ya? Y atentos, por favor. Leguía es el constructor del Perú moderno, del Perú de las obras públicas, ¿no? Ejercidas por el Estado, el Perú de la inversión norteamericana. Hizo todo lo que se vive hoy es, porque no había nada acá. Éramos una aldea y él ahí hizo una metrópoli. Muy bien, ahí nos indica, ¿no, chicos? ¿Cuál fue el papel importante, ¿no? De Augusto B. Leguía en la historia del Perú? Y por acá Jacqueline nos dice, ¿no? Profesor, implementó reformas y modernizó al país. Ya, muy bien, correcto, hija, ya. Eso es el perdón, importante, ¿no? De Augusto B. Leguía, ya dentro de la historia del Perú, ¿ya? Muy bien, muy agradecido, ¿ya? Jacqueline, un favorcito, hija, ¿me puedes anotar tus datos en la mensajería nomás, por favor, para anotarte tus apellidos y nombres, por favor? Sí, voy anotándolo, ¿ya? Mientras tanto, vamos a continuar, ¿correcto? Muy bien, a ver, vemos el contexto ya en la cual pues se va a desenvolver, ¿no? Sí, Augusto B. Leguía. Muy bien, un ratito voy a anotar a su compañera. Muy bien, chicos, buenas noches. ¿Cómo estás, Jan Gonzalo? Muy bien, hijo. Creo que recién se está incorporando, ¿no? En las sesiones. Muy bien, correcto. No hay problema, chicos. Ya. Sigamos entonces. Ya.
el contexto nacional, chicos, en la cual se va a desarrollar, pues, el gobierno de Augusto Leguía, chicos, ya va a ser entre qué épocas, chicos, ya habíamos indicado, a ver, vamos, va a ser entre los años de, a ver, está muy grueso, joder, plumoncito. Entre los años de 1919, ya chicos, no 1919, profesor, hasta 1930, profe, ya, 1930, hasta ese año él va a gobernar, ya. Son 11 años de gobierno, por eso se llama el oncenio de Leguía, ¿no? El oncenio de Leguía, ¿ya? Correcto, ajá, de 1919 hasta 1930, ¿no? Muy bien, ¿ya? ¿Y cuál va a ser el contexto en el cual se va a desarrollar dicho gobierno, chicos? Algo importante, ¿ya? Antes de esa época, chicos, se va a dar el gobierno de la llamada aristocracia, ¿ya? El gobierno de la aristocracia, chicos, es cuando los civilistas van a tener poder, ¿no? Dentro del gobierno. Ya, es decir, cuando hablamos de los civilistas, chicos, ¿quiénes son? Profesor, sencillo, los civilistas están conformados por ¿quiénes? Por los hacendados, profesor, muy bien. ¿Por quiénes más? Por los terratenientes, profe, ¿ya? Por ellos están conformados. ¿Por quiénes más? Por los comerciantes, por los grandes comerciantes, ¿no? Por ellos están conformados. Entonces, antes del gobierno de Augusto B. Leguía, ya se conoce como el gobierno, ya, sí, el gobierno de la aristocracia, ¿sí? Muy bien, o también llamado de la oligarquía, ¿no? ¿Sí? ¿Qué pasaba en esa época, chicos? Ya va a haber ya algunas reformas ya estructurales en el contexto social, económico del Perú. Principalmente en qué, chicos, que va a haber inversión extranjera, ¿ya? Inversión extranjera. ¿De quién, profe? Sencillo, que profe, en esos años, por ejemplo, Norteamérica ya estaba como jefe del mundo, ¿no? Ya él era ya potencia mundial, profe, ya. Norteamérica va a inyectar, ¿no? Su capital financiero, ¿no? Su capital industrial, va a venir empresas, ¿no? Acá al Perú, ¿no? Como, ¿no? Por ejemplo, el Cerro de Pasco Corporation, ¿no? Ya, por ejemplo, en Talara, ¿no? Para poder extraer, ¿no? Petróleo, etcétera. Entonces, ya va a haber ya capital, ¿no? Norteamericano acá en el Perú, ¿ya? Y eso, en cierta forma, chicos, va a permitir que en el Perú haya ciertas reformas económicas, políticas, estructurales para poder, entre comillas, ¿no? Reformar y cambiar, ¿no? Esa economía atrasada, esa economía relegada, esa economía, ¿no? Postergada que se vivía, ¿no? Pero no en todo el Perú, chicos, hay que entender esto, ¿ah? ¿Dónde? Principalmente, profe, sencillo, profesor, me vas diciendo, en Lima, ¿ya? Todo ese desarrollo, ya, económico, etcétera, ¿dónde lo vamos a hacer, chicos? En Lima, profe, ¿ya? Las provincias, los departamentos, los distritos, caseríos, van a estar olvidados, ¿ya? En la mayoría de los casos, ¿no? ¿Sí? Pero, ¿qué se va a tratar de modernizar? La capital, ¿ya? La capital. ¿Qué van a querer aparentar, chicos? Que cuando viniese el capital extranjero, ¿no? Los grandes banqueros, los grandes empresarios, ¿a dónde venían? A la capital. Entonces veían, pues, ah, mira, ¿no? Qué hermoso, ¿no? Esto parece que estuviésemos en Europa, ¿no? Grandes edificaciones, grandes construcciones, ¿no? Ya, grandes avenidas, ¿no? Todo bien organizado, todo bien bonito, ¿no? Para eso era principalmente, ¿ya? Entonces, de ahí vienen, ¿no? Lo que estaba indicando también en el video, ¿no? Reformas, ya algunos cambios, etcétera, pero que se van a abarcar principalmente dentro de Lima, ¿ya? Muy bien. Entonces, anterior al gobierno de Leguía es el gobierno de la aristocracia. Con ellos va a haber algunas reformas estructurales, ya que van a permitir ciertos cambios, ¿no? Dentro de la economía peruana. Principalmente, ¿qué, chicos? Va a venir capital extranjero, ¿no? Ya a invertir acá, y a su vez, ya acá vamos a mandar, ¿no? Materia prima, ¿ya? En eso sí somos buenos, ¿no? En mandar y vender materia prima, ¿ya?
seríamos buenos, chicos, en mandar y vender, pues, productos ya tecnificados, ¿no? Ya imagínense, igual que los chinos, los norteamericanos, vender, ¿no? Laptops, ya, celulares, ¿no? Igual que Samsung, ya, etcétera, ¿no? Pero lamentablemente, ¿qué vendemos, chicos? Minerales, ¿no? Piedra, como se pudiese decir, ¿no? Ya es anecdótico. Muy bien. Ya, ese es el contexto. Correcto. Ya, correcto, chicos. Ya, entonces, posterior a la época, ¿no? Del gobierno de la aristocracia va a venir el gobierno de Augusto Leguía, ¿ya? Y estas van a ser las, ¿no? Digamos así, el contexto o las características que van a tener. Augusto B. Leguía, chicos, ya va a representar principalmente a tres sectores, ¿ya? A la burocracia, profesor, a los profesionales, ¿ya? Y también a los estudiantes, ¿ya? ¿Qué va a pasar, chicos? Que los norteamericanos van a invertir acá en el Perú, ¿no? En las bancas, en las empresas, etcétera. Va a haber grandes empréstitos, ¿no es cierto? ¿Ya? Va a haber grandes endeudamientos de parte del Estado peruano, de parte de Augusto B. Leguía. Entonces, ¿qué va a hacer con ese dinero, chicos? Aparte de invertir en infraestructura. Muy bien. Vamos a, digamos así, ¿no? Generar burocracia, es decir, servidores públicos, ¿no? ¿Ya? ¿Quiénes van a trabajar, chicos? ¿O quiénes van a, en qué sectores va a ser? En el sector estatal, ¿no? ¿Ya? ¿Dónde van a trabajar? En el Estado, pues, profe, sencillo, ¿no? Van a trabajar, profe, en el Poder Legislativo, van a trabajar, ¿no? Perdón, en este caso sería en el Congreso, ¿no es cierto? Van a trabajar, profe, en el Congreso, van a trabajar, ¿no? En el Palacio de Gobierno, van a trabajar, ¿no? En los gobiernos regionales, en los gobiernos locales, en las municipalidades, etcétera. Ahí, ¿ya? O sea, este dinero que venía del exterior lo van a usar para, ¿no? Ensanchar la burocracia. ¿Y quiénes van a entrar ahí a trabajar, chicos? Estos profesionales, ¿no? Estos profesionales. ¿De dónde salían principalmente? Profe, sencillo, de la San Marcos, ¿no? En esa época, ¿ya? Que era la principal cuna, ¿no? De donde salían estos profesionales. Profe, ¿no habían otras universidades? Sí habían, ¿ya? Pero principalmente era la San Marcos. Hay que entender que en esa época, ¿no? ¿no? Se va a focalizar solamente, ¿no? La economía en Lima, ¿ya? Muy bien. Y a su vez también en los estudiantes, ¿no? Porque toda vez que ellos pasaban a ser profesionales y pasaban a ser, ¿no? Burócratas y trabajar en el aparato estatal, ¿correcto? Muy bien, entonces, como había, entre comillas, una burbuja económica del crecimiento económico, pero principalmente de esta burocracia, ¿sí? Gracias a la inversión extranjera, gracias a la inyección y los préstamos que había hecho Augusto B. Leguía, ¿no? Había un auge, un crecimiento, ¿no? Dentro de la estructura estatal, ¿ya? Y van a saber aprovechar, pues, ¿no es cierto? Y van a saber aprovechar en su momento, ¿ya? Después, profesor, ¿qué ha pasado? A ver, ¿ya? Después vamos a ver algunos hechos, ¿ya? En su contexto también, chicos, ¿ya? Habíamos indicado que va a haber estudiantes, ¿no? Esos estudiantes anteriormente bien eran civilistas, ¿ya? Sí, abrazaban el partido civilista, ¿no? Sí, porque ellos siempre han gobernado, o bien el partido militarista, ¿ya? Uno de ellos nomás abrazaban a estos estudiantes, ¿correcto? Pero ¿qué va a pasar, chicos? En esa época, a nivel internacional, hay un hecho importante. En 1900, profesor básico 17, ¿no? Y en adelante, ya va a haber movimientos sociales a nivel internacional. ¿Quién es, profesor? ¿No? Los movimientos comunistas, ¿no? Ya los movimientos comunistas, los movimientos no socialistas, ya los movimientos no anarquistas, ¿no? Etcétera. Ya movimientos sindicalistas, ¿no? ¿Qué van a luchar ellos, chicos? Por mejores condiciones de vida, por la participación, ¿no?
de otros sectores en la actividad política, etcétera. Entonces, ¿de dónde van a salir? De estos estudiantes. Ya no van a ser ya ni civilistas, ¿no? Ya no van a querer participar también en el partido, ¿no? De los militares, etcétera. Se van a desvincular. ¿Y qué va a surgir, chicos? Ya va a surgir esto de acá, ¿ya? Nuevos partidos políticos. Nuevos partidos políticos, ¿ya? ¿Ya? Con influencia en las masas, ¿ya, no? ¿Sí? Principalmente, ¿quiénes, chicos? Por acá está el APRA, ¿ya? El APRA, por ejemplo, ¿no? Ya la figura de Aya de la Torre había sido, ¿no? Había participado, ¿no? Grandes estudiantes, muchos de los estudiantes eran apristas, ¿y dónde estaban, chicos? En la San Marcos, ¿no? ¿Qué otro partido, chicos? Ya, la figura del Partido Socialista, ¿no? Ya dada por José Carlos Mariátegui, ¿no? Muy bien. ¿Qué más? En esa época habíamos indicado, ¿no? A su vez, ¿qué va a pasar, chicos? Hemos indicado que va a haber, ¿no? Introducción de ¿qué? De empresas extranjeras, ¿no? Acá en el Perú. Esas empresas extranjeras, ¿qué van a necesitar, chicos? Trabajadores, profe, solo no van a trabajar, ¿no? Ya esas empresas van a necesitar trabajadores. ¿Ya? ¿Quiénes son esos trabajadores? Básico, profe, ya son los obreros, y ahí están los obreros, ¿no? Y con los obreros, ¿qué va a surgir, chicos? El proletariado, ¿no? Ya, el proletariado, la clase obrera, los obreros, muy bien, ajá. Ya, ¿quiénes van a trabajar en esas industrias, en esas fábricas, ¿no? Por ejemplo, acá en el Perú, ya la industria, ¿no? De los textiles, ¿no? Ya la industria digamos así, de los metales, ¿no? Etcétera. Los obreros, ¿no? Los obreros o los proletarios, ¿ya? Y a su vez va a aparecer una nueva clase social, la clase media. ¿Quiénes son la clase media, profe? Sencillo, los profesionales, ¿no? Ellos pertenecen a la clase media, ¿ya? ¿Sí? Muy bien, ¿ya? A su vez habíamos indicado, chicos, hay un gran apogeo, ¿no? Apogeo, ¿ya? ¿De qué? Y crisis también, ¿no? Del modelo primario exportador, ¿ya? No se va a exportar mucho, ¿no? Pero sí nos vamos a endeudar mucho, ¿no? ¿Ya? Va a haber grandes empréstitos, ¿no? Gracias, ya, gracias a ello, ¿no? Ya, entonces, la modernización, chicos, que se tenía en esa época, era solamente como una burbuja, ¿no? ¿Ya? Norteamérica y los capitales y las bancas norteamericanas nos prestaban, muy bien. ¿Quieres préstamos? Muy bien, acá tienes préstamos. ¿Quieres más? Muy bien, toma más, ¿no? Etcétera, ¿ya? Y con eso reflotó la economía principalmente dentro de la capital, ¿no? ¿Ya? Ya engordaron, ¿no? El sector burocrático, estatal principalmente, ¿no? Etcétera. Ellos estaban contentos, estaban felices, ¿no? Porque había fondos, había dinero. En esa época, por ejemplo, van a surgir algunos distritos, ¿ya? Por ejemplo, como San Isidro, ¿no? ¿Ya? O Lince, ¿sí? ¿Quiénes van a ir a vivir ahí, chicos? Estos personajes de acá, ¿ya? La burocracia. Estos profesionales que trabajan ahí van a ir ¿no? a vivir ahí, ¿ya? Entonces ahí surge, ¿correcto? Muy bien. Pero también, profe, y los demás sectores que usted me está indicando, ¿dónde quedan los terratenientes? ¿Dónde quedan los comerciantes? ¿No? ¿Dónde quedan los gabonales, etcétera? Porque ellos estaban felices, estaban contentos. No, chicos, ¿ya? No. Pero también hicieron reformas para, ¿no? Contentar a ellos, para que estén felices ellos. Muy bien, ¿ya alguien quería opinar, chicos? Muy bien, ya entonces, ¿qué hicieron, por ejemplo, chicos, en esa época? Ya, para contentar, ya, y decir, para que no, ¿sabes qué? Para que no me estés molestando, ¿no, señor terrateniente? ¿Correcto? ¿Qué voy a hacer? Ya, señor terrateniente, señor Gabonal, voy a declarar la ley de aguas, ya, la ley de aguas, ya. Con la ley de aguas, ¿qué voy a hacer? Muy bien, tú que eres terrateniente, ¿no? Ya quieres oponerte a mi gobierno, a mi gestión, ya, chévere, ¿no? Bacán, ¿ah? Ok, a ver, vamos a ver si vas a poder, ¿no? Si tú te opones a mi gobierno, ya, voy a aplicar la ley de aguas,
¿sí? La ley de aguas. Cuando hablo de aguas, chicos, no significa que van a ir a tomar, ¿ah? Que eran medio borrachitos, no, 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 nada que ver con eso, ¿ah? Sí, la ley de aguas, chicos, era restringir. Hasta antes de ellos, los terratenientes tenían acceso directo, ¿no? Pero después de ellos, aplicando la ley de aguas, aquel gamonal, aquel terrateniente, ¿no? Que se oponía al gobierno, entonces, ¿qué hacía el Estado? El agua ya era propiedad del Estado. Y si era propiedad del Estado, podía restringir el uso de ese, ¿no? De ese líquido elemento. Entonces, muy bien, tú terrateniente ya, si tú te opones a mi gobierno, ¿no? Etcétera, no te voy a dar el líquido elemento, ¿para qué? Para que puedas cultivar, para que puedas sembrar, etcétera, ¿no? ¿Quién va a ser perjudicado? Tú. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que solamente saludar mi gobierno, ¿ya? ¿Chévere? Muy bien. Entonces, saludaban, ¿no? No se oponían, ¿ya? Porque si se oponían, pues les cortaban el acceso, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Entonces, también importante. Y con los comerciantes, de igual manera, eran intermediarios, ¿no? Van a comercializar, ya, van a exportar, ¿no? Sus mercancías, sus mercaderías, ¿no? Etcétera, hacia el exterior. Entonces, aparentemente ellos van a estar felices, van a estar contentos, ¿no? Van a estar contentos, ¿ya? Correcto, chicos. Ya entonces, más o menos ese va a ser el contexto en el cual se va a desarrollar, ¿no? Sigamos. Acá vemos, ¿no? Algunos aspectos, ¿no? Que se van a desarrollar ya en el aspecto político. Ya ahí vemos, por ejemplo, el Partido Constitucionalista, ya, y el Partido Civil, ¿no? El Partido Civilista, ya. El Partido Constitucionalista, que era dada por Augusto B. Leguía, con su lema de él era Patria Nueva, ¿no? Ya, Patria Nueva. Y el Partido Civilista, ¿no? Que participó, pues, de la antigua, el gobierno aristocrático, ¿no? También participó. ¿Quién tenía respaldo, chicos? Ya, Augusto B. Leguía tenía respaldo, profe, de los estudiantes de San Marcos. ¿Quién más? De la clase media urbana. Y ustedes dirán, profe, ¿y los demás? Los campesinos, los indígenas, etcétera. Y ellos, yo creo que ellos son la mayoría, ¿no? Dirán ustedes. ¿Y ellos a quiénes apoyaban? Ellos, chicos, no participaban en elecciones, ¿ya? Sí, ellos no participaban en elecciones, ¿ya? ¿Quiénes tan solo participaban, chicos? Uno, para participar en elecciones tenías que tener más de 21 años. Ahí recién se tenía la mayoría de edad. Muy bien. ¿Quiénes más? Tenías que ser, ¿no? Pertenecer bien a la clase media, ¿ya? O tenías que saber escribir y saber leer, ¿ya? ¿Y quiénes solamente tenían esos, chicos? La clase media, pues, ¿no? La clase pudiente, la clase privilegiada. Los analfabetos, los campesinos, etcétera, en esos lugares no había ni siquiera escuela, pues, ¿no? ¿Cómo iban a aprender a leer, a escribir? Entonces, ellos no participaban, ¿ya? Ellos no participaban, ¿correcto? Muy bien, chicos. Ahora, ¿cómo será, chicos? ¿Será así como era en esa época? A ver, ¿alguien? ¿Opiniones, chicos? ¿Vivimos así o ya participamos todos, chicos? A ver, ¿alguien? Profesor, buenas tardes. Sí. Sí, hijo, No, buenas tardes. ahora todo ha cambiado, profesor. Ahora todos tenemos derecho ya e incluso al estudio, derecho a participar en la crítica, como por ejemplo el derecho de la expresión y derecho a los votos, que también es obligatorio. O sea, ya las cosas han cambiado en estos tiempos. Esa sería mi opinión, profesor. Muy bien. ¿Me das tus datos, hijo, por favor? ¿Tu apellido y nombre? Robert Vázquez Valles, profe. Muy bien, gracias, Robert. Ya, profe. Correcto, ¿ya? Ustedes mismos lo han indicado, chicos. Ahora, en la actualidad, pues, ha cambiado, ¿no? Pero, chicos, no ha cambiado de noche a la mañana, ¿no? Sí, ha cambiado en muchas situaciones, ¿no? En mucho trajín, ¿no?
en mucha, digamos así, participación, ¿no? De los ciudadanos, exigiendo, ¿no? Mejores garantías, ¿no? Más derechos, ¿no? Mayor participación en la vida política, etcétera, ¿no? Ha sido un proceso, muy bien, hija, ajá, como nos dice Santa, ¿no? Ha sido todo un proceso, no ha sido nada sencillo, pues, ¿no? Ya. Imaginarse, chicos, que hasta antes de la reforma agraria de Velasco Alvarado, ya en 1968, 69, ya el gamonal, perdón, el campesino, siervo, no tenía, digamos así, era un insulto, era una ofenda ver directamente los ojos, ¿no? Del señor gamonal, era una ofensa. Tenías que arrodillarte y besarle sus pies, ¿no? ¿Ya? O sea, había una reverencia extrema, ¿no? ¿Ya? Que hasta esa época se vivía en esas condiciones, ¿no? Ya, entonces, ha sido un proceso arduo, ha sido un proceso amplio, ¿no? En la cual, pues, la participación ciudadana, ¿no? Activa, ¿no? De todos en su conjunto, pues, hemos ido conquistando derechos, reivindicaciones, ya, tanto en la vida política, en la vida social, etcétera, ¿no? Hasta tener, como se dice ahora, ya, y la Constitución del 79 y la Constitución del 93 garantiza, ¿no? La educación que sea gratuita y pública, ¿no? En cierta forma, ya, en cierta forma. Claro, porque no todo es gratis, ¿no es cierto? No todo es gratis, chicos, ¿ya? Correcto, muy bien, muy agradecido y muy atinado también su participación, chicos, ya, muy atinado su participación. ¿Qué más por acá vemos, chicos? Acá vemos algo importante, ¿ya? Que va a ser la Constitución de 1920, ¿no? Para poder hacer una reestructura estatal, ¿ya? En el aspecto orgánico, en el aspecto político, en el aspecto económico de una nación, ¿qué necesitamos, chicos? Una nueva constitución, ¿no? Por eso decían, pues, ¿no? Por ejemplo, en su momento, ¿no? Si alguien quería opinar, chicos, no hay problema, podemos opinar, ¿ah? Sí, no hay detalle, ¿ya? Por ejemplo, cuando estaba Ollantumala dijo, no, vamos a volver a la Constitución del 79, ¿no? ¿Ya? Y luego también, ¿no? Cuando entró, en este caso, ¿no? Pedro Castillo dijo, vamos a llamar a una asamblea constituyente, ¿no? Para elaborar una nueva Carta Magna, ¿sí? O cuando en su momento Alberto Fujimori dijo, ¿no? Voy a disolver al Congreso y vamos a convocar a elecciones, ¿no? Para un Congreso constituyente, ¿no? Que elabore una constitución y nos permita hacer una reforma económica, social, administrativa, política, ¿no? Muy bien, entonces, en esa época tan chicos, para garantizar todos esos cambios estructurales, ¿no? Que se vivía, ¿qué necesitó el gobierno de Leguía, chicos? Cambiar la constitución, ¿ya? Eso es lo malo, ¿no, chicos? Ya cambiamos de constitución o votamos de constitución como si fuese papel higiénico, ¿no? Que ya sea en desuso. En cambio, por ejemplo, los norteamericanos, los ingleses, los franceses, ¿no? Etcétera, no cambian pues constantemente. El Perú tiene 13 constituciones y una enmienda constitucional, o sea, son 14 chicos en total. Imagínense, son 14 constituciones de 1821 hasta la actualidad, ¿no? Ya hemos tenido más constituciones que otros países, creo yo, ¿no? ¿Ya? ¿Por qué? Ustedes dirán, chicos, porque cada caudillo que entra, muy bien, esta constitución no responde a mis intereses, voy a cambiar por otra, dice, ¿no? Entra uno, igual, ¿ya? Pero esos países, ¿no? Desarrollados tienen una sola constitución y lo que hacen solamente son enmiendas constitucionales, ¿no? Muy bien. Voy a corregir esta parte, correcto, hago una enmienda, una corrección, una aclaración a ella, ¿no? Pero no constantemente, pues no ando cambiando de constitución. Ahí vemos también la debilidad, ¿no? ¿Ya? Política de nuestro Estado, ¿no? Que aún no estamos consolidados como un Estado-nación, ¿no? Como sí lo están esos países. En ese contexto, chicos, ¿qué pasaba? Vemos acá, ¿no? Ya, ahí vemos, dijeron ellos, ¿no? Hay que cambiar la constitución, ¿ya?
que responda a las necesidades y intereses de nosotros, ¿correcto? Muy bien. Ahí, por ejemplo, se da los periodos presidenciales de 5 años, profe, como esas hasta la actualidad, ¿no? Muy bien. ¿Qué más, chicos? Ya, se va a prohibir la reelección inmediata, ¿ya? Y, profe, ¿por qué otra vez fue elegido, no? Leguía, ¿no? Vamos a ver por qué, ¿ya? Vamos a ver por qué. ¿Qué más, chicos? Se van a conocer, perdón, se van a reconocer, ¿no? Ya, en este caso, a la religión católica, ya, como una religión oficial del Estado. Ya, ¿qué más, chicos? Se va a dar también, ¿no? Se va a reconocer la existencia legal de las comunidades indígenas. En esa época se da también la ley de las comunidades indígenas, ¿no? En esa época, chicos, se va a dar el reconocimiento, por ejemplo, ¿no? De el Día del Indio, ¿ya? El Día del Indio, ¿no? ¿Ya? Va a ser, o ese reconocimiento lo va a dar, ¿no? Ya Leguía. ¿Qué más, chicos? La creación de congresos regionales, ¿no? Va a haber 3 congresos regionales, del centro, profe, ¿ya? Del sur y del norte, se van a dividir, ¿no? ¿Ya? Con la intención de descentralizar, ¿no? El Estado, ¿ya? El Estado. Pero al final, pues, ¿no? Lima tiende siempre a absorber, ¿no? Ha tendido a absorber ello, ¿ya? Y al final no ha funcionado, pues, ¿no, chicos? No funcionó, ¿ya? Muy bien. Ya, en el aspecto interno, de igual manera, ¿no? Va a haber mucha persecución, chicos. ¿A quiénes, profe? ¿Ya? A los que van a estar en contra de él, ¿no? ¿Quiénes van a estar en contra de él, profe? Ya, los miembros del civilismo y los miembros del militarismo, ¿no? Ya, a ellos ya va a haber abundante persecución. ¿Ya? ¿Qué más, chicos? Ya, a su vez va a haber persecución a los grupos, ya, sociales o a los movimientos sociales, ¿como quién, profe? ¿Ya? Por ejemplo, ahí mismo, a los grupos anarquistas, ¿no? Que en esa época, pues, ya estaban en los movimientos obreros. ¿Ya? ¿Quiénes más? A los movimientos de masa, ¿no? Al APRA, profe, al APRA. Por eso que Ayar La Torre, ¿no? Le dijo, Leguías, me sigues acá molestando, ya, me estás perturbando, ya, te vas, te pago una beca, ya, en México, y ahí te quedas, por favor. Si sigues acá, ya sabes, ya vas a ir al panóptico, va a estar preso ahí, le decía, ¿no? Muy bien. ¿Quiénes más, chicos? El Partido Socialista, ¿no? El Partido Socialista que fue fundada ¿por quién? Ya, por José Carlos Mariátegui, de igual manera le dijo a ti, muy bien, tú, ¿no? Ya, señor José Carlos Mariátegui, ¿no? Yo veo que en su diario La Crónica, ¿no? En su revista La Mauta, ¿no? Etcétera, usted está siempre ahí, ¿no? Ya, atacando mi gobierno, atacando mi gestión, ¿ya? El Partido Socialista, ya, chicos, Partido Socialista del Perú, ¿ya? Si sigues así, ya sabes que la cárcel te espera, ¿ya? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Yo te voy a pagar una beca para que te vayas a estudiar a Italia, ¿ya? Muy bien, entonces lo manda también a sus detractores, ya, al extranjero, y aquellos que son renuentes, a la cárcel, ¿no? A la cárcel, ¿ya? A la cárcel, chicos. Muy bien. En esa época también, chicos, ya en 1921, imagínense, 1821 a 1921 se da el primer centenario de la independencia del Perú, ¿no? Se va a celebrar el primer centenario de la independencia del Perú, ¿ya? Entonces, ya una forma digamos, de presencia, de reconocimiento, etcétera, ya se van a dar grandes, ¿no? Homenajes, ya, y también va a haber grandes donaciones, ¿no? Por ejemplo, van a haber la donación de Alemania, ya, y hasta ahora está, ¿no? En el Parque Universitario, un reloj, ¿no? El reloj en el Parque Universitario, ¿ya? ¿Qué más, chicos? También hay un monumento, ¿no? De George Washington, ¿no? Que fue donado por Norteamérica, ¿ya?
Hay el también monumento de Manco Cápac que fue donado por los japoneses, ¿no? Ya, y así. Ajá, correcto. Después también, ¿no? Se entiende que hubo la conmemoración de la batalla de Ayacucho, en la cual, pues, recién se conquista la independencia, ¿no? Del Perú. Muy bien, chicos, correcto. Ya están muy atentos, ¿ah? Se nota, chicos, que ustedes son muy jóvenes, muy despiertos, ¿no? Muy ávidos ahí. En esa época, chicos, ¿qué va a pasar? En esa época también va a haber algo importante, chicos, ¿ya? Ya habíamos indicado de que en Panamá, ¿no? Ya se había construido el canal, o se estaba construyendo el canal de Panamá, ¿no? ¿Ya? El canal de Panamá. Por el canal de Panamá, chicos, pueden pasar, pues, ¿no? De Europa a América, ¿no es cierto? Principalmente América del Sur. Ya, acá está Panamá, acá está, ¿no? América del Centro, acá estará, pues, América del Sur, etcétera, ¿no? A ver, por acá algo así. Muy bien, y acá por arriba estará América del Norte, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué pasó, chicos? En el canal de Panamá, ya, los norteamericanos, ya, van a quitarle este territorio. Anteriormente pertenecía este canal de Panamá a la llamada Gran Colombia, ¿ya? Toda esa parte le pertenecía a la llamada Gran Colombia, profe. Gran Colombia, ¿ya? Gran Colombia, muy bien, correcto. Tú, Gran Colombia, ya esta parte es mía, ya le van a decir los norteamericanos, ¿correcto? Pero ya después yo te voy a arreglar un pedazo de terreno, ¿ya? Por favor, déjame tranquilo, ¿ya? Déjame realizar mis actividades acá tranquilo, estoy feliz, por favor, no me estés, si no ya sabes, ¿ah? ¿No? Le va a condicionar también, ¿no? Entonces, la Gran Colombia se va a quedar ahí contenta, aparentemente, ¿no? Pero ¿qué va a pasar, chicos? En el gobierno de Leguía le va a condicionar el gobierno norteamericano, ¿ya? Toda esa parte de acá, chicos, que ustedes están viendo por acá, esta parte que estoy pintando ya es el trapecio amazónico, ya el trapecio amazónico. Toda esa parte que va a ser Norteamérica, ya, sin consultar a la población, etcétera, ¿no? Ya, ¿qué va a hacer? Y le va a decir a Leguía, ¿no? Ya sé que Leguía, esta parte le vas a dar a Colombia, ¿sí? Por favor, ya, es mi decisión, es mi voluntad, ya, y es así el acuerdo yo que he tenido con la Gran Colombia, y a esta parte pasa a ser parte del territorio de Colombia, ¿ya? Así es que tú no digas nada, calladito nomás, ¿ya? Entonces, con estos tratados, ¿ya? Y con estos pactos, ¿no? Se va a dar, ¿no? Se va a entregar, ya, estos territorios a Colombia, ¿no? Imagínense, chicos, así de entreguistas algunas veces, ¿no? Han sido nuestros presidentes y nuestras autoridades, ¿no? No hemos tenido ni guerra, nada, y nuestros presidentes han regalado territorio, ¿no? Territorio, ¿ya? Muy bien. Correcto, chicos. Ya, correcto. Acá también vemos, ¿no? En el aspecto económico, ya los empréstitos, ¿no? Ya. Esos empréstitos van a ser enfocadas, como habíamos indicado, para infraestructura, para ampliar el aparato estatal, principalmente la burocracia, también tecnificar la agricultura, obras públicas, salud y educación, ¿no? Salud y educación. Ajá, dice, es también incluida la población de Leticia, ¿no? Muy bien, claro, esa parte estaba ahí, ¿no? Muy bien, hijo. Ajá, correcto, Jacqueline. Correcto, chicos. Ya entonces, hasta ahí vemos, ¿no? Cómo era el gobierno ya de Augusto B. Leguía, ¿ya? Ahí vemos un poco en relación, ¿no? A la constitución de Leguía, ¿sí? Algunos hechos importantes. Acá tenemos, por ejemplo, el reconocimiento de las comunidades indígenas, ¿ya? ¿No? Las comunidades indígenas. Otro también importante, ¿no? Se va a dar la protección, ¿no? ¿Sí? De la raza indígena, de igual manera, ¿no? Se indica, ¿no? Va a haber comité también de pro derecho indígena del Tahuantinsuyo, ¿no? Centros agrícolas, escuelas técnicas rurales, ¿no? El Día del Indio, ¿ya? De esa forma también va a tratar de contentar, ¿no? A la población indígena, ¿no, chicos? ¿Ya? Muy bien.
Y ustedes se preguntarán, profe, ¿y cómo cae? ¿No? ¿Y cómo cae? ¿Y qué ha pasado con, ¿no? con el gobierno de Augusto B. Leguía? ¿Qué pasó? ¿Cómo es que ya cae, profe? Ya, va a caer por un hecho concreto, chicos, a nivel mundial, ¿ya? Principalmente en Norteamérica, ¿no? En 1900, ¿no? 29 se da el crack financiero, económico, ¿no? Conocido como el Jueves Negro, ¿ya? ¿Qué va a pasar, chicos? La bolsa norteamericana va a entrar en una crisis financiera extrema, ¿no? ¿Ya? Norteamérica, sí, va a entrar en una crisis. Y producto de esa crisis, chicos, ustedes saben, ¿no? Si Norteamérica entra en crisis, los demás países que viven, ¿no? De Norteamérica, de igual manera van a entrar, ¿no? En una crisis, ¿ya? Tremenda, ¿no? Y producto de esa crisis, ¿qué va a pasar acá, chicos, en el Perú? Ya no va a haber empréstitos, ya no va a haber dinero, ya no va a haber liquidez, ¿no? ¿Cómo vamos a contentar, chicos, ¿no? A la clase media, ¿no? Es decir, a los empleados. Va a haber qué cosa, los despidos, ¿no? Va a haber despidos, ya. Esas empresas que estaban acá trabajando, ¿no? Las empresas norteamericanas van a empezar a despedir también trabajadores, ¿no? Ya. Entonces va a haber mucho descontento popular, ¿ya? Mucho descontento popular. ¿Y qué va a aprovechar, chicos, en ese contexto? ¿Ya? La figura de Sánchez Cerro, ¿no? Sánchez Cerro, ¿qué va a hacer, chicos? Va a dar un golpe de Estado ahí, ¿ya? Al ver que hay, ¿no? Protestas, convulsiones, reclamos, ¿no? La clase obrera va a salir, ¿no? Digamos, a reclamar algunos derechos, ¿no? La clase media también va a estar descontenta, los terratenientes igual, ¿no? O sea, va a haber una convulsión total que va a hacer que, digamos, Augusto B. Leguía, ¿no? Ya le dé un golpe de Estado, ¿sí? Y, ¿no? El gobierno de Sánchez Cerro, ya lo lleve al panóptico, esté encarcelado y él muere ahí, ¿no? Ya muere, él muere ahí, dice, de pulmonía, ¿no? Ya ¿no? Encarcelado ahí. Y de esa forma, chicos, ya va a ser el fin de ese gobierno, ¿no? El fin del gobierno de Leguía, ¿ya? Muy bien, chicos, vamos a ver un pequeño video, a ver, antes ya de terminar. ¿O alguien desea intervenir, chicos? Tal vez algo que comentar, algo que indicar. A ver, vemos entonces, ¿ya? A ver, atentos. Hola amigos, bienvenidos a este nuevo canal. Hoy hablaremos Voy a ampliar un poco, está muy pequeño, creo. sobre el oncenio de Leguía. Si estás interesada en este tema, pues sigue viendo este video. El oncenio de Leguía comprende desde los años 1919 a 1930. Para comprender mejor este periodo, nos vamos a ubicar en el contexto internacional, donde encontramos a un Estados Unidos en pleno auge económico después del éxito que tuvo en la Primera Guerra Mundial. Llegada al poder. Leguía llegó al poder por un golpe de Estado, ya que el día de las elecciones se estaban alterando los votos para favorecer a la oligarquía. Pero, ¿qué es la oligarquía? Fue el grupo de dueños de grandes haciendas agroexportadoras que nos gobernaron durante la República Aristocrática. Características económicas. En el plano económico, este periodo dependió de los préstamos estadounidenses, que para obtenerlos tuvimos que cumplir con ciertos requisitos. Entre los principales fue el de beneficiar a las empresas norteamericanas, como por ejemplo a la IPC, una empresa que controlaba el petrolífero de La Brea y Parinas. A esta se le benefició con el Laudo de París, que estableció la exoneración tributaria para esta empresa. Estos préstamos fueron usados para la construcción de obras públicas como plazas, avenidas y hospitales, entre las cuales tenemos a la Plaza San Martín, al Parque Universitario. Características sociales. Recordemos que el oncenio fue una dictadura y como tal, para evitar alguna rebelión, tuvo que controlar a las diferentes clases sociales. Para controlar a la clase alta, conformada por la oligarquía, dio la ley de aguas, lo cual le permitía controlar el agua de las haciendas. De esta manera, si la oligarquía intentaba hacerle un golpe de Estado, este le cortaba el suministro de agua.
Para controlar a la clase media, conformada por los profesionales, les otorgó cargos públicos y así obtendría los votos de esta clase. Para controlar a la clase baja, conformada por obreros y campesinos, a los obreros les ratificó las 8 horas de trabajo ya ganadas en la República Aristocrática. Y a los campesinos le dio la ley de comunidades indígenas, para evitar que los gamonales le quiten sus tierras. Aunque contrariamente a esta serie de beneficios, dio la conscripción vial, también llamada mita republicana, que era el trabajo obligatorio y gratuito para los campesinos en la construcción de carreteras al interior del país. En este periodo también surgieron los partidos de masa, como el APRA, fundado por Víctor Raúl Haya de la Torre, y el Partido Socialista Peruano, fundado por José Carlos Mariátegui. Características políticas. Su gobierno fue llamado la Patria Nueva, lo cual significaba un Perú antioligárquico, ya que durante años fuimos gobernados por la oligarquía. Aquí también se resolvieron los problemas limítrofes con Colombia y Chile. Con Colombia se firmó el Tratado Salomón-Lozano, con lo cual se entregó los territorios entre los ríos Putumayo y Caquetá, y también se cedió el trapecio amazónico. Con Chile se firmó el Tratado de Lima, con lo cual la provincia de Tacna regresó al Perú, pero perdimos Arica. Caída del oncenio. El crack del 29 llevó a los Estados Unidos a una aguda crisis económica, y debido a nuestra gran dependencia a ellos, el Perú también se vio afectado de muchas maneras, como por ejemplo cayeron las exportaciones, se acabaron los préstamos de Estados Unidos, lo cual generó crisis económicas en el país, lo cual se vio reflejado con despidos y en consecuencia se generó protestas sociales. Esto fue aprovechado por la oligarquía para hacerle un golpe de Estado en Arequipa en 1930, liderado por Sánchez Cerro. Datos extras. Recordemos que Leguía gobernó durante 15 años. Su primer gobierno fue en la República Aristocrática, donde gobernó 4 años, sumado a los 11 años que gobernó en el oncenio. También que Leguía fue uno de los presidentes más entreguistas de la historia por la facilidad con la que entregó territorios, empresas, etc. Bueno, chicos, espero que les haya sido. Muy bien, chicos, ahí hemos podido apreciar un poco en relación, ¿no? Como un resumen, sucinto, ¿no? Del gobierno de Augusto B. Leguía, ¿ya? Muy bien, chicos, ya para estar terminando, ya vamos a responder, a ver, un par de preguntitas, ¿ya? Dice, primera pregunta, chicos, primera pregunta, dice, ¿cuál fue la característica política fundamental en el gobierno de Augusto B. Leguía en 1919 a 1930? Alternativa A, dice, ya, instaló un régimen autoritario mediante modificaciones constitucionales y la reelección sucesiva. Ya. Correcto. Ya, es un régimen autoritario, nos dice la alternativa. Muy bien, a ver. Un régimen autoritario, ya mediante modificaciones políticas para la reelección sucesiva, ¿no? Igual que, ¿no? Fujimori, ¿no? Alternativa B dice, consolidar un sistema democrático. Acá ya nos contradice, ¿no? Se consolidó un sistema democrático, multipartidario, o sea, muchos partidos podían participar, ¿no? Y una amplia participación ciudadana. Ya, muy bien. Acá ya dice una situación distinta, ¿no? La anterior. Alternativas, se dice, su gobierno priorizó exclusivamente las políticas agrarias de autogestión campesina. Ya, muy bien. Y alternativa D dice, promovió la descentralización total del poder sin intervención estatal. ¿Cuál será, chicos, la respuesta ahí? ¿La alternativa A, B o C? La A, profesor. La A, me dicen. Ya, muy bien, gracias, hija. Correcto. Ya, muy bien. Ya, en efecto, sí, en efecto, chicos, ahí la respuesta es la alternativa A, ¿ya? Ese gobierno, ya, en el aspecto político, se caracterizó, ¿por qué, chicos? Por ser muy autoritario, ¿no? Ya, por ser muy
autoritario, ¿no? Autoritario, y hizo distintas modificaciones para permanecer en el poder, ¿no? Muy bien. La última pregunta, chicos, dice, ¿qué objetivo perseguía, ¿no? Le guía con el proyecto denominado Patria Nueva? ¿Ya? Con el proyecto denominado Patria Nueva. Alternativa A dice, modernizar materialmente el país fomentando el desarrollo capitalista. Modernizar, dice, ¿no? Modernizar el Perú. Patria Nueva. B dice, rechazó la intervención extranjera, más al contrario, ¿no? Ellos apoyaron la intervención o inversión extranjera en el sector productivo, no tiene nada que ver, creo, ¿no? Alternativa C dice, eliminar la educación pública gratuita en contraste en instituciones privadas, ¿no? Y alternativa D dice, establecer un sistema comunista inspirado en las experiencias soviéticas. ¿Cuáles, chicos? Ya ustedes lo han indicado. Muy bien. Es la alternativa A, ¿ya? Muy bien, correcto. Muy bien, chicos. Muy agradecido por su participación. Cuídense, chicos, hasta la siguiente semana. Saludos, cuídense. Cuídense, saludos.